Hola, hola, ¿cómo andan? Hoy es el comienzo de una nueva serie acá en mi canal de YouTube y en todas las plataformas donde yo me encuentre. Pero seguirá siendo un podcast o un audio, porque lo que quiero es que me escuchen, quiero trabajar con mi voz. Ya vengo haciendo esos tours esos tours al inglés o tours al mundo del inglés en los que, bueno, les enseño inglés, como si fuera una suerte de tour en la que ustedes se suben a una camioneta conmigo y yo los voy guiando, vamos como haciendo paradas y vamos aprendiendo una cosa a la vez. Pero en estas series quiero hacer algo diferente. Hoy en particular quiero hablar sobre lo que yo llamo mis principios para aprender. Y estas son como recomendaciones o reglas de oro que yo doy a mis estudiantes. A lo largo de estos años, desde que empecé a enseñar en 2018 y también, sobre todo a medida que fui descubriendo, que fui ejerciendo la enseñanza del inglés y del español, y sobre todo a medida que leía cosas en la facultad sobre didáctica, pedagogía, educación en general, he ido como sacando mis propias conclusiones. Todos tenemos que hacer esto en algún momento. Podemos leer cosas muy bonitas en un libro, o en internet, o en escuchar cosas en videos, pero eventualmente todos tenemos que almacenar la información de una forma que a nosotros nos sirva. Y quise hacer eso mismo. Verán, cada tanto escribo reflexiones o trucos o cosas interesantes que noto o cosas útiles cosas que considero útiles para enseñar o incluso para aprender un idioma. Lo puedo considerar como algo útil para mí incluso, para aprender mis idiomas, o cosas que cuando me pongo en el lugar de los estudiantes, creo que es bueno hacer para que el aprendizaje sea efectivo. Así que lo que vamos a hacer en esta serie, en esta nueva serie, es hablar sobre mis principios para aprender idiomas. Así es. Voy a hablar desde mi experiencia más amplia, que es enseñar y aprender idiomas. Muchas de mis reflexiones han tenido lugar en este ámbito. La cuestión es que lo que vamos a hacer, yendo al grano, yendo al punto, es que vamos a hablar sobre un principio en cada audio o en cada video. Vamos a hablar, o mejor dicho, yo voy a explayarme sobre cada uno de los principios que he ido encontrando y anotando a lo largo de los años. Y de hecho, cada principio o cada regla de oro lo he escrito como si fuera un hashtag en redes sociales, con un numeral seguido de una frase o unas palabras. Es interesante que haya escrito todos estos principios en inglés, porque bueno, mi formación ha sido en buena parte en inglés y para enseñar y traducir a ese idioma, o de él. En fin, voy a dejar de dar tanta vuelta e ir al grano una vez más. Vamos a hablar de un principio, solamente de un principio en cada audio o video. ¿Bien? Y el principio de hoy, el primero de todos, se llama en inglés Fearless, que creo que es también un álbum o una canción de Taylor Swift. Fearless, que quiere decir sin miedo. Fear, miedo, less, sin miedo. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esta palabrita? Fearless, sin miedo. Me refiero a que cuando aprendemos un idioma, no tenemos que tener miedo. Y a ver, es tan cliché decir eso. Todo el mundo habrá escuchado esto. A todos nos han dicho esto, de que tenemos que vencer el miedo, no tener miedo a hablar, no tener miedo a usar nuestro nuevo idioma. Claro, como si fuera tan fácil. Siempre es mucho más fácil decir algo que hacerlo. Pero es cierto,
Me interesa mucho lo que es la psicología del aprendizaje y la psicología en general. Desde que empecé terapia, me llama mucho la atención todo lo que es la mente o cómo funciona la mente, cómo funcionamos las personas, cómo estamos tan condicionados por nuestra mente, por nuestras creencias, que bueno, es imposible a estas alturas para mí no buscar una explicación en lo psicológico, en la psiquis. Y como siempre digo, no quiero, viste, no quiero como dármelas de psicólogo porque no lo soy, pero es indudable que existe una conexión. La hay, obvio. Nuestro cerebro, nuestra mente es una parte inherente de nosotros. La cuestión es que el miedo nos paraliza y nos impide hacer lo que queremos. Y ya sé que suena muy cliché, pero a ver si puedo profundizar en esto. Con el paso de los años, a medida que vamos como probando cosas nuevas, a medida que vamos haciendo lo que nos gusta, lo que queremos hacer, a medida que vamos venciendo el miedo y sintiéndonos cada vez más cómodos haciendo eso que queremos hacer, pero que antes al principio nos sentíamos incómodos, a medida que nos mandamos a hacer las cosas, cada vez tenemos menos miedo, porque entendemos que no hay peligro real. No, no va a pasar nada si hacemos algo y no sale como esperamos. Si hablamos en un segundo idioma, en nuestro idioma que estamos aprendiendo, y no sale como esperamos, bueno, la gente, como regla general, siempre, o casi siempre, va a cooperar con nosotros. Sí, cabe la posibilidad de que tengamos una mala suerte tremenda y nos encontremos con alguien que sea un maleducado o que no esté con la paciencia suficiente ese día, que viste se te pueda criticar cosas, pero cuando no he escuchado a nadie literal que le haya pasado eso. Nadie se para a criticarte por hablar un idioma. De hecho es algo más que respetable. Y el mundo globalizado de hoy es cada vez más común que la gente se mueva tanto y que hable otro idioma al viajar a otro país, sobre todo inglés, claro. Y me pasa también a mí, incluso a día de hoy. Ya llevo más de un año viviendo en Australia y cada tanto vuelvo a caer en el miedo de que la gente me critique o que, o que yo quede como un idiota frente a otras personas. A ver, y si la gente nota que hablo como de manera inusual, que digo cosas que quedan medio raras, que no suenan del todo naturales, la gente puede notarlo, puede sentirlo, pero no se pone como a analizarme. Seguramente las probabilidades de que se pongan a analizarme o a criticarme incluso internamente, como para sus adentros, sin decirlo en voz alta, son mínimas. La gente me escucha, pero bueno, hace su vida, disfruta de los tours que yo hago, me escucha y punto. Puede que sí, perciban, sientan lo que yo digo como algo, una manera no natural o bueno, no muy común de hablar, pero bueno, me entienden. Y ese es el punto principal. La gente busca entenderte a pesar de cómo hables, a pesar de que no hables perfecto o como un nativo, a pesar de que no seas un hablante nativo del idioma. Y simplemente tiene que llegar el momento en el que deja de importarte lo que otros pueden pensar o cómo pueden tomarse lo que vos decís o cómo estás sonando. Tiene que llegar un momento en el que dejas de preocuparte por cómo estás hablando. Simplemente hablas el idioma y sale como sale. De hecho, esto es otro de mis principios, un nuevo, un nuevo lema, si se quiere. Estos principios o reglas de oro que he escrito también podrían llamarse como lemas o frases, porque lo son. En fin, he descubierto un nuevo lema hace poco que es, puede que no haya salido perfecto, pero lo hiciste y eso está perfecto. El hecho de que lo hiciste está perfecto. Y es así. Siempre va a pasar en la vida que algo no va a salir como esperemos, que vamos
a pensar en cómo hicimos algo y los que somos ansiosos o perfeccionistas, como volvamos para atrás y nos pongamos a pensar en lo que hicimos mal o lo que dijimos mal, lo que podríamos haber dicho, pero sirve de poco y nada, no sirve de nada prácticamente, porque está en el pasado, pero lo hiciste, te mandaste a hacer eso que querías hacer, en este caso, hablar un segundo idioma. Y eso está perfecto. El hecho de que no hayas dejado que el miedo te haya detenido, te hubiera detenido, está perfecto. No dejaste que el miedo te detenga, que te detuviera. Te mandaste y lo hiciste. Y eso es admirable, eso está perfecto, eso es digno de un aplauso. Así que, ese es el primer principio que todos creo que intuimos, todos lo hemos escuchado de una forma u otra, esto de no tener miedo de hablar otro idioma o de vencer el miedo. Y ciertamente ustedes no van a superar ese miedo solamente escuchándome a mí o reflexionando. Yo hago mucha reflexión y de hecho por eso también quise volcar mis reflexiones en estos audios, en estos videos que hago para YouTube, para mis redes, para mis canales de difusión, porque quiero compartir lo que aprendí y lo que sé, lo que pienso con el mundo, con ustedes. Tengo la certeza de que puedo ayudar a mucha gente, como he ayudado a mis estudiantes a aprender inglés y español todos estos años. Quiero que ustedes tengan este conocimiento, tengan estas reflexiones. Pero el punto es que, aunque yo esté acá para decirles todo esto, y ustedes también se sientan muy inspirados, les guste esto que estoy diciendo, aunque ustedes también reflexionen por su parte, solitos, se pongan a pensar, se pongan a escribir, vuelquen sus sentimientos, sus miedos, aunque ustedes deconstruyan sus miedos en papel o en voz alta, aunque hagan terapia y todo, tienen que también mandarse a hacer lo que ustedes tienen miedo de hacer. En este caso, hablar un segundo idioma. Porque aprendemos de la mejor manera. La mejor manera de aprender es hacer las cosas, es haciendo. Cuando ustedes se mandan a hacer algo, en este caso hablar un segundo idioma, y se dan cuenta de que no pasa nada, no hubo consecuencias desastrosas, no se murió nadie, no se acabó el mundo, cuando ustedes hablan, prueban a hablar un segundo idioma y ven que todo sigue igual, que la vida continúa, listo, ahí pierden los miedos, se dan cuenta de que efectivamente no pasó nada. Los seres humanos aprendemos así también, con experiencias, y deducimos de esas experiencias que va a ser así también en el futuro. Habrán escuchado en algún momento quizá que aprendemos por inducción y por deducción. La inducción quiere decir que, bueno, tenemos experiencias y inducimos una regla, o bueno, creamos una regla que usamos en el futuro. Y la deducción es cuando hacemos el camino inverso, cuando usamos una regla para explicar algo del mundo. Básicamente de la práctica a la teoría y la teoría a la práctica, respectivamente. Inducción y deducción. Así que, los seres humanos aprendemos así. Primero por inducción, de nuestras experiencias, prevemos que el futuro va a ser similar y luego, eso que aprendimos en el pasado, eso que nos marcó en el pasado, todo eso que aprendimos, que vivimos, lo tenemos como referencia para el futuro, para vivir el día a día. Y esto quizá les suene similar o les haga como lo estén relacionando o asociando a esa palabrita que usan los psicólogos, que es trauma. Y sí, puede que, en un sentido amplísimo, esto sea una suerte de trauma, en el sentido de que queda el recuerdo de una experiencia de hablar un segundo idioma que no fue muy bien y eso de repente nos da miedo a que en el futuro se repita. Pero también ocurre de la manera opuesta. Tenemos miles de experiencias hablando una segunda lengua, todo está bien, nadie se muere, no pasa nada grave, y con el tiempo nos damos cuenta de que es así, que en general vamos a tener éxito al hablar una segunda lengua, que vamos a hablar una segunda lengua a como dé lugar, vamos a hablar como nos salga en ese momento, la gente va a cooperar, la gente va a entender, y si no, bueno, preguntamos
qué quisieron decir, pedimos que repitan, o nos expresamos nosotros de manera diferente, siempre vamos a poder encontrar la manera en el momento. Pero bueno, el punto de hoy, vieron que es imposible como hablar de solamente un punto. Esto es lo que pasa cuando uno filosofea, o bueno, se pone filosófico. Cuando nos ponemos a filosofar así, pasa esto, de que tenemos que tocar miles de temas, miles de situaciones. Pero bueno, vamos a ir cerrando esta primera sesión, este primer audio de esta serie, enfatizando en el punto de hoy, en el principio, en la regla de oro que es el centro de atención de hoy. La regla de oro o el principio que nos convoca el día de hoy, que es, recordemos, fearless, sin miedo. Tenemos que encontrar la forma de vencer el miedo, o mejor dicho, de convivir con él hasta eventualmente desactivarlo, apagarlo y que muera. Puede que el miedo, de hecho es así, el miedo, cualquier miedo toma un tiempo vencerlo. Y es muy probable, es un 99% probable que tengamos que convivir con el miedo, o bueno, digo convivir para no decir superarlo en un día, así, de la noche a la mañana. Pero bueno, tenemos que mandarnos a hacer lo que queremos. En este caso, hablar una segunda lengua. Ustedes, por favor, mándense a hablar en voz alta. Escriban. Escuchen y lean, sí, usen sus habilidades pasivas, pero también hablen y escriban, no tengan miedo. ¿Cómo van a aprender a hablar un idioma si no lo hablan? Eso también es un cliché, es algo súper intuitivo, pero tienen que entender que tienen que hacerlo, aunque les dé vergüenza, aunque les dé miedo. Puede que no salga perfecto, pero el hecho de que lo hagan está perfecto. Es admirable, recuerden. Así que, esto es un tema que da para muchísimo. No lo vamos a terminar de cubrir hoy en este simple y humilde audio ni a palos. Pero bueno, tenemos que empezar por acá. El miedo es usualmente la traba de todo. Así que, empiecen a pensar en combatir ese miedo, en no dejar que el miedo los detenga, ni para esto, para hablar una segunda lengua, ni para cualquier otra cosa. Y con esto terminamos por hoy. Muchas gracias.